asumimos el reto de conocer a una paciente desde el primer trimestre y poder llevar a término un embarazo exitoso. La responsabilidad de llevar un embarazo a término de manera adecuada, pues es doble, ¿no? Asegurar que está un bebé sano en casa y que está una madre sana, lista para empezar un nuevo camino en su vida. Eh, Vamos a hablar de control prenatal. La charla está diseñada en tres áreas o tres espacios. La primera parte es todo lo que debemos de saber de control prenatal, basado en la evidencia, guías de práctica clínica, norma oficial mexicana. Después de ahí vamos a dar un paso en donde vamos a asumir el reto de actualizarnos en control prenatal. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo vigente? Y después de ahí vamos a dar otro paso para ver hacia el futuro. El reto es integrar esta nueva era de la tecnología y de la inteligencia artificial a herramientas prácticas para el control prenatal. Al final va a sonar como ciencia ficción, pero lo mismo decíamos hace 3 años de los lenguajes avanzados, de los modelos avanzados de lenguaje y de la generación de imágenes y todo eso. Entonces es algo que ya está a la mano, que va a evolucionar y que tenemos que integrar cada vez a nuestra práctica clínica. Entonces vamos a empezar. Eh, la evolución del paradigma clínico. La estratificación aislada a la atención integral. El paradigma previo del control prenatal era un control prenatal con enfoque de riesgo, centrado únicamente en la patología. Nos preocupan muchas enfermedades en el embarazo, muchas enfermedades del embarazo, y por eso hace complejo el control prenatal. Enfermedades inherentes del embarazo, preeclampsia, hemorragia, sepsis, tromboembolia pulmonar. Pero también se embarazan mujeres con patología previa, pacientes con diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, hipertensión crónica, lupus, enfermedades reumáticas, insuficiencia renal o enfermedad renal crónica. Y cada una de ellas es un reto. Pero, aparte de preocuparnos por la patología, el nuevo paradigma nos establece que el control prenatal debe de ser una atención centrada en la paciente, con un cuidado individualizado y proactivo. Tenemos tres metas clínicas de esta actualización. La oportunidad, el inicio temprano de la atención prenatal de manera preferente antes de la semana 14. Realizar tamizajes dirigidos, detección precoz de infección de vías urinarias, diabetes gestacional, trastornos hipertensivos del embarazo y enfermedades de transmisión sexual. Y un cuidado individualizado, la evaluación clínica específica según las necesidades y el ambiente de cada mujer. El continuo de la atención, desde el cuidado preconcepcional, la atención prenatal, el momento agudo del parto, el puerperio y el recién nacido. La norma oficial mexicana estructura una red de seguridad ininterrumpida, en donde la omisión de cualquier nodo amplifica la morbimortalidad de los subsecuentes. Entonces es un continuo de atención. Vamos a empezar. Evaluación preconcepcional y primer trimestre. Aquí es importante la identificación de riesgos, la búsqueda intencionada, antecedentes obstétricos como cesárea previa, antecedente de preeclampsia, restricción de crecimiento, óbito, diabetes mellitus o diabetes gestacional. Tenemos que hacer también una evaluación social con identificación temprana de violencia familiar sexual. Este es un imperativo legal y clínico. Ya una vez que identificamos los riesgos, también es muy importante en la primera consulta realizar y asegurar el tamizaje de enfermedades infecciosas. Una oferta sistemática y obligatoria de prueba de VIH y sífilis con consentimiento informado. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues prevenir la transmisión vertical. Estas pruebas, de manera ideal, se debe hacer una por trimestre. Una sola no es suficiente. ¿Por qué? Porque durante el embarazo la paciente se puede infectar. Una prueba negativa de VIH o VDRL en primer trimestre no nos asegura que esa paciente se va a infectar en lo que va del embarazo si continúa con vida sexual. La suplementación
de ácido fólico, 0,4 miligramos, idealmente 3 meses previos al embarazo para prevención de defectos del tubo neural. Alerta, en la primera consulta es imperativo evitar exposición a fármacos teratogénicos, categorías D y X y sustancias psicoactivas. Aquí una pregunta muy frecuente en el control prenatal cuando llega la paciente. ¿Fuma, toma? La verdad sí tomo. ¿Y cuánto toma, señora? No, nada más los fines de semana. ¿Está bien o está mal? Una copita, media copita, nada más un shot de tequila. La indicación es evitar todo. Está proscrito, prohibido. Ni vino tinto, ni vino blanco, nada. El cigarro, mucho menos, y pues sustancias psicoactivas, por supuesto que no. Entonces están completamente prohibidas. El médico ginecólogo que da luz verde a por lo menos una copa en fin de semana, no está haciendo bien las cosas. Bien. Vamos a hablar de la estrategia de suplementación profiláctica, establecido por niveles de evidencia A y B de las guías NICE y de Cochrane. 3 pilares fundamentales: ácido fólico, hierro y calcio. La dosis estándar de ácido fólico, 400 microgramos al día, idealmente 3 meses antes de la concepción. Dosis altas, 5 miligramos al día. Hay indicaciones específicas, las vamos a ver más adelante. La eficacia es que reduce el riesgo de defecto de tubo neural de un 93 a un 69%. Hierro, la dosis de 30 a 60 miligramos al día, inicio idealmente a partir de la semana 20 de gestación. Ahora, nosotros los indicamos pues en combo, ¿no? Ácido fólico y hierro. No está mal, pero lo que debemos de afianzar es que la paciente continúe usando el hierro en el segundo trimestre de la gestación, porque es cuando los cambios fisiológicos del embarazo favorecen la anemia por hemodilución. Entonces, sí, nuestra receta desde el primer trimestre, pero le debemos de dar continuidad y asegurar que la paciente siga usando el hierro en las últimas 20 semanas de embarazo. La eficacia reduce la anemia materna hasta en un 70%. Calcio. Calcio para prevención de trastornos hipertensivos. La dosis de 1,5 a 2 gramos al día. Este es de manera dirigida. ¿A quién? A población con baja ingesta dietética de calcio. Y su eficacia es una reducción del 35% en hipertensión gestacional y hasta 55% en preeclampsia. Hablando en específico de la suplementación a dosis altas de ácido fólico, todos estos son pacientes que son candidatas al uso de dosis altas desde la detección del riesgo. Pacientes con antecedente de embarazo, con un defecto del tubo neural, uso de fármacos con efecto antifolato, los anticonvulsivos, mutaciones genéticas en la vía metabólica del ácido fólico, diabetes tipo 1 o tipo 2 mal controlada, enfermedad celíaca o de Crohn, y pacientes con pobre ingesta dietética o antecedente de uso reciente de hormonales orales. Tabaquismo activo también es una indicación para utilizar 5 miligramos al día de ácido fólico. La batería de tamizaje inicial, o sea, estudios de laboratorio, la evaluación paraclínica obligatoria en la primera visita de control prenatal, perfil bioquímico y hematológico, biometría hemática, grupo IRH, glucosa sérica en ayuno, creatinina y ácido úrico. Perfil infeccioso, examen de orina, el urocultivo. Aquí el urocultivo lo ponemos entre paréntesis porque este es gold estándar para bacteriuria asintomática entre semana 12 y 16. BDRL, VIH y serología para virus de hepatitis A, B y C. Esto sujeto a disponibilidad. Las guías NICE lo establecen de manera obligatoria. Si tenemos la disponibilidad, vale la pena hacerlo. Muy bien. Eh, Cuando hablamos de los tamizajes, es muy importante tomar en cuenta que nuestra población es susceptible. Nuestra población ha cambiado.
no es la misma desde hace 15 o 20 años. Antes, todos los congresos internacionales en Estados Unidos, en Canadá, se peleaban por establecer a qué paciente teníamos que realizar un tamizaje. Si valía la pena hacérselas a todas o nada más a las latinas o a las del sudeste asiático o a las afroamericanas. Esa discusión en México no vale. ¿Por qué? Porque todos somos susceptibles, todos somos de alto riesgo. A toda paciente embarazada se le debe de hacer estas pesquisas. Pero nuestro reto ya no es identificar la diabetes gestacional entre semana 24 y 28. Nuestro reto es detectar la diabetes pregestacional. ¿Por qué? Porque la mujer en edad reproductiva de 15 a 45 años, muy seguramente la primera vez que pisa un hospital, la primera vez que le hacen una glucosa sérica en ayuno, es cuando está embarazada, cuando se embaraza. Entonces es nuestra primera ventana de oportunidad. En la visita inicial, glucosa plasmática en ayuno. El objetivo es el diagnóstico de diabetes pregestacional utilizando los criterios estándar para la población general. Si la glucosa sérica en ayuno es menor de 126, la paciente muy seguramente no tiene diabetes pregestacional, pero no la exime de desarrollar diabetes gestacional. Y por eso debemos de volver a hacer a la semana 24 y 28 una curva de tolerancia a la glucosa. Hay diferentes abordajes de 1 o 2 pasos, los vamos a ver más adelante. Y uno de los puntos críticos de esta diapositiva, de esto que estamos platicando, es que si, si estas dos ventanas de oportunidad salen negativas, curva de glucosa normal, glucosa sérica en ayuno normal en el primer trimestre, aún así la alerta debe ser continua. ¿Por qué? Porque tenemos que realizar pruebas diagnósticas definitivas de manera inmediata ante la presencia de glucosuria en el ego rutinario. Y yo agregaría aquí, si en el ultrasonido tenemos un peso fetal estimado mayor del percentil 90, un feto grande para edad gestacional, semana 30, con glucosa en ayuno de primer trimestre y tamizaje de diabetes normal, pero un sobrecrecimiento fetal, alerta, y hay que repetir la curva. No importa que sea semana 30, hay que repetir la curva porque hay manifestación tardía de la diabetes gestacional, hasta en un 20% de los casos. Muy bien, los criterios diagnósticos para diabetes gestacional. Este es un análisis comparativo de las estrategias. Esta es la estrategia de un paso y la estrategia de 2 pasos de Carpenter y Coustan. Cuando utilizamos la estrategia de un paso, significa que solamente vamos a exponer a la paciente a una sola curva de glucosa, que es con 75 gramos. El diagnóstico se realiza con un valor alterado, más de 92, más de 180, más de 153. Cualquiera de los tres que esté alterado hace el diagnóstico de diabetes gestacional. Y la estrategia de 2 pasos, diagnóstico, no quiere decir que son 2 valores alterados, no. La estrategia de 2 pasos significa que antes de hacer esta carga de 100 gramos, expusimos a la paciente a una curva de 50 gramos de glucosa, en donde si es mayor de 130, amerita hacer otra curva de glucosa, pero esta vez de 100 gramos. Y aquí el diagnóstico se hace con 2 o más valores alterados. 95, 180, 155, 140. Ahora, lo que nos decían nuestros maestros, la discusión es inútil. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que hagan el diagnóstico de manera temprana. Es decir, hagan lo que quieran, pero háganlo. Ahora, de manera práctica, sabiendo que estos son 2 curvas de glucosa, 2 días que la paciente tiene que pedir permiso en el trabajo. Vomitó 3 veces, se la tuvieron que volver a hacer al siguiente día, se sintió mal, ya no llegó, le cancelaron la cita al laboratorio. ¿Cuál de estas dos es más práctica realizar? La de un paso. Entonces, ¿por qué seguimos haciendo diagnóstico o pesquisa con la estrategia de 2 pasos? Por una decisión institucional. ¿Sí? Los que trabajan en el instituto, los que trabajan en salubridad, en Secretaría de Salud,
tienen directrices en donde les dicen, para mí es muy caro a todas las pacientes hacerles 3 determinaciones. Yo prefiero nada más hacerles la curva de 50 y a algunas hacerles la de 100. Es una decisión de costo-beneficio. De manera práctica, yo siempre me inclino por eso, ¿de acuerdo? Hay que seguir las reglas de donde trabajamos, pero también debemos de pensar en la paciente. Muy bien, vamos a hablar ahora de preeclampsia. Todo esto que estamos hablando son los tamizajes, las enfermedades que buscamos de manera intencional durante el embarazo. ¿Sí? Predictores clínicos de trastornos hipertensivos. Siempre tenemos que realizar una identificación temprana del riesgo. Si es el primer embarazo, si hay historia familiar de preeclampsia o si hay antecedente de preeclampsia, edad materna, extremos de la vida reproductiva, menos de 15, más de 35, raza y factores de estado socioeconómico, índice de masa corporal IMC elevado, más de 34, o comorbilidades, pacientes con diabetes, hipertensión crónica y enfermedades autoinmunes. La regla de oro clínica es estrictamente obligatorio la verificación de signos vitales, incluyendo presión arterial materna, en todas y cada una de las consultas prenatales, independientemente del trimestre. Cuando hacen auditoría de casos de mortalidad materna, esto es lo primero que revisan. La curva de cifras tensionales a lo largo del embarazo y quién la evaluó. Con una de más de 140 o 90 que esté en el expediente y que no se haya detectado como sospecha de hipertensión, eh, pues estamos en la mira todos. Okay. Ahora, me voy a regresar nada más para acotar algo. Estos factores de riesgo, eh, nosotros para iniciar aspirina, sí, debemos de tener, o esa decisión se deja al obstetra o al médico materno-fetal a través de la medición de flujo de arterias uterinas. ¿Sí? Pero esa decisión o esa normativa de inicio de aspirina se contradice también con las guías NICE de Estados Unidos, en donde nos dice que si no tenemos la disponibilidad de un ultrasonido Doppler de arterias uterinas, basta con la evaluación de los factores de riesgo para decidir iniciar aspirina. ¿Sí? Una paciente con antecedente de preeclampsia, o sea, que ya le dio preeclampsia hace 2 años, semana 14 y no va a tener un ultrasonido. Si ustedes inician aspirina, es un punto de buena práctica. Está fundamentado, está bien hecho y están ayudando a la paciente. Si ustedes retrasan esa decisión y el ultrasonido se hizo hasta la semana 20 y ahí las arterias uterinas están alteradas y llega con ustedes a la semana 22 y inician aspirina en la semana 22, la reducción del riesgo ya no es tan eficaz. ¿Sí? Entonces, solamente haciendo una pesquisa de factores de riesgo y sin disponibilidad del ultrasonido, iniciar aspirina es un punto de buena práctica. Lo podemos hacer cada uno de nosotros en nuestra consulta sin hacer un ultrasonido. Cuando iniciamos la profilaxis de preeclampsia, tenemos una ventana crítica antes de la semana 16. ¿Por qué? Porque el efecto de la aspirina es favorecer la segunda oleada de invasión trofoblástica. Y esa segunda oleada de invasión trofoblástica termina en la semana 18. Si iniciamos aspirina después de la semana 18, la reducción del riesgo ya no es de 60-70%, como lo establecen los estudios. Se reduce a menos de 30%. Muy bien, entonces la dosis, 150 miligramos al día antes de dormir, sin suspender hasta la semana 36 de embarazo. Ahora,
Ya una vez que se instaura la hipertensión, ya tenemos una paciente con hipertensión gestacional. Semana 26, que le iniciamos aspirina, pero aún así desarrolló hipertensión gestacional. La matriz farmacológica son estos: labetalol, nifedipino, metildopa hidralazina. Y los puse en este orden porque este es el orden de inicio de los antihipertensivos según las guías NICE. En primer lugar, labetalol. En México no lo tenemos disponible todavía, pero sí tenemos nifedipino. La dosis de 20 a 120 miligramos al día. Este sería de primera línea en México. Metildopa de 250 a 1 gramo al día. Y la hidralazina de 25 a 50 miligramos cada 6 horas. Ahora, la alerta es IECAS, ARA2, estrictamente contraindicados durante el embarazo por asociación a malformaciones renales en el feto. Uno de los puntos importantes es, y es una invitación y una llamada para que dejemos de usar metildopa como antihipertensivo de primera línea o antihipertensivo inicial. El nifedipino es mucho mejor. La metildopa la usábamos hace 30, 20 años. ¿Por qué? Porque es la que mejor bioseguridad tenía. Pero ya hay estudios bien realizados de bioseguridad del nifedipino y del labetalol. Entonces, estas deberían de ser nuestras primeras opciones para iniciar un normotensor. La metildopa es un antihipertensivo muy lábil, muy poco eficaz y tenemos mejores opciones. Muy bien. Ahora, esta diapositiva nos habla de los ultrasonidos. Necesitamos realizar durante el embarazo 3 ultrasonidos avanzados. El de entre semana 11 y 14. Este sirve para tener una certeza y fechar de mejor manera la edad gestacional, la evaluación de un embarazo múltiple y screening de anomalías cromosómicas, síndrome de Down, Edwards y Patot. Este ultrasonido entre semana 11 y 14 nos sirve para muchas cosas: para descartar cromosomopatías, para la evaluación del riesgo de preeclampsia, para la evaluación del riesgo de trastornos placentarios de manera temprana y para parto prematuro. El segundo ultrasonido avanzado se realiza entre semanas 18 a 20.6. Aquí en realidad somos laxos, o sea, tenemos de la 18, podemos evaluar de manera estructural el feto de manera adecuada hasta la semana 26. Ya después de la semana 28, las estructuras no están tan a la mano y podemos tener falsos negativos. Pero de las 18 a las 26 semanas hay una buena ventana sónica todavía para poder realizar la evaluación estructural y descartar anomalías fetales. También realizamos una evaluación de la localización placentaria. Aquí de nuevo, primer trimestre de semana 11 a 14, la evaluación de segundo y tercer trimestre, enfocada en la implantación placentaria, y ya después de la semana 32, evaluación del crecimiento y del volumen del líquido amniótico. ¿Sí? 3 ultrasonidos avanzados, cada uno por trimestre, semanas críticas 11-14, 18-26 y el de crecimiento de tercer trimestre de la semana 32 a la semana 34. Esos son como los puntos críticos, ¿no? Una semana más, una semana menos, en realidad no hace mucha diferencia, pero es importante tener en mente las semanas de gestación. La vigilancia del crecimiento intrauterino, descartar restricción de crecimiento intrauterino. La altura del fondo uterino es también una de las variables que debe estar de manera irrestricta en el expediente clínico. Si tiene baja sensibilidad y especificidad, les pongo un ejemplo. Una paciente con miomatosis uterina, un mioma de 20 centímetros en fondo uterino, su fondo uterino no va a corresponder a las semanas de embarazo, pero no por eso tendríamos sospecha de un feto macrosómico o grande para la edad gestacional. Entonces,
Hay ciertas circunstancias en donde el nivel del fondo uterino no necesariamente correlaciona con la edad gestacional o activaría alarma para pensar en restricción de crecimiento. Aún así, sigue siendo una herramienta útil y es algo que revisan siempre en los expedientes clínicos en la supervisión. Cuando nosotros podemos establecer una curva de crecimiento a través de sonografía, establecemos crecimiento normal entre el percentil 10 y el percentil 90, menor del percentil 10, sospecha de un feto pequeño para edad gestacional, más del percentil 90, sospecha de un feto grande para edad gestacional. Para eso nosotros debemos de tener el crecimiento sonográfico. Ya al momento del parto, periodo expulsivo y alumbramiento, hay tres pilares del manejo activo: el uso de oxitocina, aplicación de 10 a 20 unidades intramusculares inmediatamente después del nacimiento del hombro anterior, pinzamiento y tracción del cordón, un pinzamiento diferido del cordón de 30 a 60 segundos con tracción suave y sostenida, y masaje uterino a través de pared abdominal y verificación de la integridad placentaria. Ya una vez que se realiza el alumbramiento, una regla clínica es evitar una revisión manual o instrumental rutinaria, solamente está justificada ante sospecha de retención y con una analgesia adecuada. Aquí como alerta es la absoluta proscripción de la maniobra de Christeller, alto riesgo materno-fetal, y el uso de la episiotomía debe ser estrictamente selectivo, ¿sí? Eh, durante la atención del parto, todo el trabajo que hacemos en el control prenatal, evitar anemia, la evaluación del crecimiento, evitar infecciones, culmina con la atención del parto. Y curiosamente, durante los últimos 5 años, o hasta más, durante los últimos 10 años, la tendencia y las directrices han sido a regresar a la atención de un parto natural, la atención de un parto sin intervenciones innecesarias. Sí, está bien, lo podemos hacer, pero eso requiere que el control prenatal sea perfecto. No podemos ofrecer un parto no medicalizado a una paciente que no tiene ni un solo ultrasonido. Vamos a ofrecer la atención de un parto no medicalizado a un feto con meningocele. Entonces, está bien seguir las pautas y evitar las intervenciones innecesarias, pero todo eso requiere de mucho cuidado, requiere de tecnología y de saber que las cosas están bien de manera irónica para poder ofrecerle a la paciente menos intervenciones al momento del parto. Entonces es un control prenatal mucho más estricto, mucho más apoyado de tecnología, de ultrasonidos avanzados, para poder ofrecer al momento del parto menos intervención. El puerperio. Durante la primera hora del puerperio es donde ocurren más del 60% de las hemorragias obstétricas. Y la regla de oro es realizar una revisión cada 15 minutos de signos vitales, llenado capilar, sangrado transvaginal, tono y altura uterina. Siempre se debe realizar durante esta primera hora revisión de la episiorrafia si se realizó para descartar hematomas encapsulados que pueden llevar a datos de bajo gasto en muy poco tiempo. Y la vigilancia continua del puerperio durante las siguientes 2 a 8 horas, revisión cada 30 minutos. Y antes de las 24 horas, favorecer la deambulación temprana, la micción espontánea y la hidratación. Siempre durante esas 24 horas está indicado el inicio restricto a libre demanda en los primeros 30 minutos de líquidos y favorecer la lactancia temprana. El criterio de alta, mínimo 24 horas posparto sin complicaciones documentadas. Esta hora en el área de recuperación de las zonas de recuperación posparto es muy importante. Aquí el servicio de enfermería es el que hace una labor extraordinaria para detectar las complicaciones a tiempo.
Muy bien. Este es un cronograma, ¿verdad? Todo lo que acabamos de platicar viene con las semanas de intervención, las consultas estratégicas, los marcadores de intervención, ya sea estudio sonográfico, vacunación, y el objetivo es a partir de la semana 35, 37. ¿Por qué semana 35, 37? Pues porque ya a la semana 37 podemos establecer la posición definitiva del feto, si está cefálico, si está pélvico, si está transverso. Si está cefálico ya a la semana 35, 37, evaluamos cuál es la mejor vía de resolución. Si todo está bien para poder ofrecer a la paciente un parto eutóxico, eh, dejamos que ese trabajo de parto se desencadene de manera natural. Si detectamos presentaciones anómalas, es imperativo la referencia a segundo nivel de atención. De manera general, ponemos como límite semana 41. Una paciente que ya tiene 41 semanas y no tiene datos de inicio de trabajo de parto, ahí está indicada la referencia a segundo nivel de atención por el alto riesgo de mortalidad perinatal. Después de la semana 41, el riesgo de óbito aumenta hasta en un 30% cada 48 horas. Aquí es otro esquema con los hitos fundamentales por semana, semana 14, 14 a 24 y durante el resto del embarazo. Esta diapositiva, todo el material que les estoy enseñando, se los vamos a dar. No se preocupen en tomar fotos, se los prometo que sí los damos. Muy bien, ok. Semiología de alarma obstétrica. Esta es una capacitación obligatoria. Hacer entender a la paciente cada uno de estos datos de alarma y la importancia de cada uno de ellos. Los podemos dividir a nivel neurocardiovascular, enfocado en preeclampsia, cefalea, acúfenos, fosfenos, edema marcado de pies, manos y cara, aumento de peso de más de 2 kilos por semana. Obstétricos y fetales, disminución o ausencia de movimientos fetales durante más de 2 horas, generalmente después de la semana 28, pérdida de líquido vaginal o sangrado, contracciones uterinas de 3 a 5 minutos de, no, aquí es cada 3 o cada 5 minutos antes de la semana 37, dolor abdominal o pélvico persistente. Y los datos sistémicos e infecciosos, fiebre, náusea, vómito persistente, dificultad respiratoria y disuria o aumento excesivo de micciones. Es parte fundamental del expediente clínico en cada una de las notas que esté acotado, que se explican, que la paciente entiende los datos de alarma. Ah, a ver si me ayudan con la siguiente. Por favor. Gracias. Aparte de todo esto, la atención integral eh, nos establece que debemos de favorecer la salud periodontal, ya que el riesgo de parto pretérmino aumenta hasta 1.6 veces con enfermedad periodontal activa y en muy pocas veces está contraindicada algún procedimiento a nivel periodontal. Bioseguridad e inmunología, vacunación rigurosa, TDPA, influenza, hepatitis A, B, antineumocócica y en casos de paciente con VIH, la monitorización de la carga viral por trimestre, esta también es fundamental. Seguridad física, normalmente la recomendación para uso de cinturón es la banda pélvica abajo del abdomen y la banda cefálica entre los senos. Consejería y educación central en la paciente, salud mental y estilo de vida. Tenemos que hacer una identificación de mujeres en riesgo de depresión postparto, favorecer y recordar el cese total de uso de sustancias, tabaco y alcohol, asesoramiento nutricional y prescripción de ejercicio seguro. Tenemos que, sobre todo después de la semana 35, como habíamos comentado, la preparación para el nacimiento.
educación en lactancia materna e identificación de signos de inicio de parto y alerta de parto prematuro. Afianzar afianzar un método de planificación familiar, esto basado de manera estricta en los criterios de elegibilidad de la OMS y la sensibilización y preparación para el parto después de cesárea en aquellas pacientes con una cesárea previa. eh, no es regla que tenga que hacer cesárea la segunda resolución del embarazo, pero para eso necesitamos sensibilizar y explicarle a la paciente las condiciones bajo las cuales se puede ofrecer un parto después de cesárea. ¿Cuáles son ellas? Que no haya patología de inserción placentaria y que el trabajo de parto se active de manera natural en ese periodo entre semana 38 y 40. Aquí yo les preguntaría, ¿qué, qué recomendación le haría a una mujer para que el trabajo de parto se active de manera natural entre la semana 38 y 40? Doctores, ¿por ahí alguien? ¿Que, que camine? ¿Alguna otra opción? Ajá, ejercicios de cintura pélvica, sí, también sirve. ¿Algo más? ¿Qué se les ocurre? ¿Hay algo más que también tiene eficacia y que pocas veces decir? Estimulación de pezón, ¿sí? La estimulación de pezones libera oxitocina, de manera natural no se va a hiperestimular, y se asocia más o menos entre un 30 y 40% de activación de trabajo de parto en las primeras 72 horas. No es regla, algunas pacientes están haciendo los ejercicios de manera regular y no les pasa nada. Hay otras pacientes que con 6 horas ya inician un trabajo de parto inicial. Depende de cada cuerpo, pero una de las opciones es estimulación de pezones. Muy bien. Ahora, vamos a hablar de criterios de referencia. Aquí pongo criterios de referencia tempranos, derivación de primer a segundo o tercer nivel y en el primer trimestre. Toda paciente con comorbilidades previas, cardiopatías, nefropatías, trastorno psiquiátrico y epilepsia, entra directo a segundo nivel. Pacientes menores de 15 años, también. Hallazgos sonográficos iniciales anormales, como sospecha de malformación fetal o embarazo múltiple, también entra directo a segundo nivel de atención. Y también complicaciones agudas tempranas, como hiperemesis gravídicos. Una paciente con vómito incoercible, que tiene alto riesgo de deshidratarse, hay que canalizarla al área de urgencias. Hemorragia temprana, sospecha clínica o ecográfica de embarazo ectópico o enfermedad trofoblástica gestacional. Estos son criterios de referencia en primer trimestre o triage temprano. Triage tardío y general, segundo y tercer trimestre, entra directo hemorragia activa, sospecha o confirmación de preeclampsia. Ojo, sospecha. No necesitamos hacer integral el diagnóstico de preeclampsia para derivar. Basta la sospecha clínica para que ustedes hagan un envío a segundo nivel. Si en segundo nivel no tiene una valoración adecuada, ya no es competencia de nosotros. Nosotros actuamos como lo establece la guía y hicimos la referencia a tiempo. ¿Cuántas veces tenemos que mandar a la paciente? Las que necesite, ¿sí? Gran parte del retardo en la atención es el obstáculo para la recepción de la paciente con sospecha de preeclampsia en segundo nivel, ¿sí? Solo la sospecha es suficiente para mandar a la paciente. Alteraciones ecográficas del líquido amniótico, oligo o polidramnios, alteraciones de la implantación placentaria como placenta previa y una alteración de la presentación fetal detectada, ¿sí? Fetos pélvicos transversos después de la semana 35 o amenaza de parto pretérmino, contracciones antes de la semana 37, entra como criterio de referencia a segundo nivel. Infección urinaria refractaria, toda bacteriuria sintomática o infecciones de vías urinarias que presenten resistencia al tratamiento también entran como derivación a segundo nivel. Ahora,
La auditoría y documentación médica obligatoria, puntos críticos de buena práctica para un expediente que esté bien conformado. El registro ininterrumpido de signos vitales, enfatizando la presión arterial en cada consulta. El registro explícito de la medición del fondo uterino. La solicitud y resultados documentales del tamizaje para bacteriuria asintomática, ego-urocultivo entre la semana 12 y 16. Y si necesitamos el reporte formal del ultrasonido, pero este reporte lo tenemos que documentar en nuestra nota. No nos basta con que nos enseñe el ultrasonido. Tenemos que hacer el ejercicio clínico de recogerlo, validarlo, traspolarlo y documentarlo en el expediente. Eh, y la evidencia escrita de que se brindó instrucción sobre los datos del arma obstétrico. Estos 5 puntos son puntos críticos de buena práctica y siempre son los que nos observan en los casos de morbilidad materna. Ok. Ah, con esta diapositiva terminamos la primera fase de la charla. Eh, ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda de los compañeros de Zoom? ¿No? Bueno, muy bien. De todas maneras, al final, si hay alguna pregunta, estoy a la disposición. Ahora, vamos a, a dar el segundo paso que les había comentado. Todo esto que platicamos es el control prenatal que nos dicen las guías, las normas. Pero ¿qué están haciendo en otras partes del mundo? ¿Qué es lo que deberíamos de empezar a hacer ya? Hay que tomar en cuenta que el modelo tradicional está establecido desde la década de los 30, en donde establecen una frecuencia de 14 visitas presenciales. La estructura era sumamente rígida y estática y era exclusivamente biomédica y asume un riesgo homogéneo. O sea, todas las pacientes tienen el mismo riesgo, nos preocupa toda y por eso vamos a verlas 42 veces en el embarazo. No. El nuevo modelo PAT-ACOC, establecido en el 2025, nos establece que la frecuencia debe ser de 6 a 10 visitas ajustadas al riesgo basal. Aquí, el número de visitas no es lo importante, es la calidad de cada una de esas visitas. Si establecemos nuestras acciones fundamentales en cada una de las consultas, no va a ser necesario verla de manera tan frecuente. Y establece también la utilidad de una integración multicanal, modelos híbridos de consulta como presencial, telemedicina y cuidado grupal. El foco es la estratificación de los riesgos, la estratificación de determinantes sociales y decisiones compartidas. O sea, aquí, este tercer punto ya le da a la paciente una corresponsabilidad. O sea, nosotros como médicos, como sistema de salud, sí vamos a hacer todo esto, pero también necesitamos que sea un control prenatal compartido. También hay corresponsabilidad de la paciente. La atención prenatal óptima transiciona la cuantificación estática a la calidad dinámica de cada consulta. El abordaje de las necesidades sociales es una integración sistemática de determinantes estructurales como modificadores primarios de riesgo perinatal. Esto, o sea, la paciente tiene poco acceso al sistema de salud. Hace 8 horas de su casa a la unidad de primer nivel. O tiene deficiencia alimentaria. O vive en una familia eh, en donde ella está sola en la casa y tiene 6 niños. O sea, estas son las necesidades sociales en salud. Eh, Debemos de tomar en cuenta también que la consulta debe ser en una modalidad flexible. Debemos establecer transición a cronogramas adaptados, incorporando monitoreo remoto y telemedicina. Y todas estas acciones deben estar acompañadas de rigor clínico basado en la evidencia. ¿Sí? Esta identificación de necesidades, como por ejemplo inseguridad alimentaria, aislamiento social, barreras de transporte, también tiene un impacto clínico
directo en la morbilidad perinatal. Y esto establece que el abordaje sea también multidisciplinario. El control prenatal no es nada más responsabilidad del médico, también asume responsabilidad trabajo social y pues las autoridades sanitarias para facilitar a la paciente el acceso a todos estos servicios. Este abordaje reduce inequidades sistémicas en poblaciones históricamente marginadas. Ahora, si nosotros identificamos alguno de estos riesgos, pues lo ideal es que haya una intervención externa a través de trabajo social, vales de transporte, coordinación institucional, programas de apoyo entre pares, coordinación de ayuda financiera y una modificación clínica. Si la paciente no puede llegar a la clínica, hay que establecer programas de telemedicina. Si la paciente está sola, hay que establecer cuidado prenatal grupal. ¿Para qué? Pues para que la paciente vea en la otra paciente cómo pueden ser las cosas diferentes, que haga grupo, que se motive. Si encontramos barreras económicas, cuidado local para reducir gastos de traslado. Es un reto, muchas de estas cosas no están en nuestras manos, pero ese es uno de los puntos de este enfoque integral. Integrar, o sea, que sea un equipo multidisciplinario y que no nada más la culpa sea del médico. Los datos clínicos y las preferencias de la paciente nos va a ayudar a realizar toma de decisiones compartida. Debe ser un diálogo bidireccional a través de un consentimiento informado estructurado. Aquí, o sea, este es también un cambio en el paradigma. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a mandarle a la paciente. Usted se va a poner un cerclaje porque yo digo. Usted va para cesárea porque yo digo. Ah, está bien, nosotros somos los médicos y sabemos indicaciones absolutas de muchas de las intervenciones, pero también muchas de las intervenciones no tienen una indicación absoluta. Entonces, este nuevo enfoque requiere de muchas cosas, requiere de madurez de la paciente, o sea, que sea una paciente informada, porque si es una paciente informada, va a poder tomar una decisión que sea adecuada a su entorno social, a sus creencias y a su dinámica familiar. Y eso es un reto. Tenemos que cambiar el enfoque de la paciente. Si es una paciente que ni siquiera sabe que es un parto prematuro, ¿cómo va a poder tomar una decisión si se pone o no un cerclaje? Entonces, eso requiere tiempo y requiere que cada una de las consultas le demos tiempo y explicación a la paciente para que entienda su entorno clínico. Y eso es sumamente difícil con 20 minutos. Esto nos va a ayudar a establecer un plan de cuidado personalizado. Ahora, hay modalidades de atención adaptables, la telemedicina y el cuidado prenatal grupal. Se han hecho múltiples estudios de cada uno de los dos y no hay diferencia en realizar una consulta por telemedicina a una consulta presencial, siempre y cuando todo esté bien, ¿no? O sea, si es una paciente que tiene trabajo de parto, tiene sintomatología que amerita la exploración física, pues aquí la telemedicina pierde su valor. Pero para revisar estudios de laboratorio, para establecer datos de alarma, sí tiene validez. Y el cuidado prenatal grupal, las indicaciones es pacientes con aislamiento social que tiene barreras de alfabetización y esto se ha reducido la incidencia de parto prematuro en poblaciones vulnerables. Muy bien. Ahora, este es el presente, el cimiento, nuestras guías de práctica clínica. Es una evaluación estructurada basada en poblaciones y enfocada en la detección clínica episódica. El estándar de oro ético y clínico, ¿verdad? Lo hacemos porque la guía de práctica clínica nos lo establece. Pero tenemos un desafío que es el límite fisiológico. Las patologías como la preeclampsia o el parto pretérmino inician a nivel molecular semanas antes de la manifestación de signos anormales y cambios ecográficos. O sea, la paciente que estamos viendo en este momento
El daño inició hace 2 semanas, pero todavía no se manifiesta. ¿Cómo vamos a poder atender esto? A través de la clínica aumentada. Y este es uno de los desafíos 2025-2030. Inteligencia artificial de aprendizaje profundo, fenotipado digital continuo, uso de dispositivos móviles y un análisis a nivel molecular integrados al juicio clínico del especialista. Aquí es donde entramos en el futuro inmediato. ¿Por qué? Porque el modelo tradicional está basado en visitas episódicas, en evaluación de escalas clínicas y demográficas y generalmente está relacionada a diagnóstico tardío. No llegó la curva de tolerancia, no se hizo el ego, el ultrasonido no fue avanzado, fue un ultrasonido nada más de rastreo y que para tener un monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal pues debe ser en el hospital. El modelo digital establece estos cambios, que sea un enfoque con un ecosistema de cuidado continuo y remoto, una evaluación predictiva, puntuaciones dinámicas a través de inteligencia artificial y el diagnóstico molecular, ya no diagnóstico bioquímico, sino molecular, a través de biomarcadores para preeclampsia y secuenciación multiómica para parto pretérmino. El monitoreo debería dejar de ser hospitalario y favorecer monitoreo en tiempo real a través de dispositivos usables de grado médico. Lo vamos a ver más adelante. Esto nos establece y nos invita a un rediseño del paradigma, en donde la evaluación temprana, habíamos dicho que era antes de la semana 14, ahora nos establece que es antes de la semana 10. Una evaluación integral en donde el objetivo es la identificación temprana de factores médicos sociales para mitigar estos riesgos. La optimización de visitas, menos visitas, pero más eficaces. Y integrar modalidades híbridas del control prenatal. Telemedicina, cuidado grupal y automonitoreo de presión arterial y peso. El objetivo de esto es liberar la capacidad del sistema para pacientes de alto riesgo. O sea, que las pacientes de bajo riesgo estén monitorizadas bajo esta modalidad híbrida y la paciente de alto riesgo es así de manera restricta sus evaluaciones en segundo nivel de atención presencial. Ahora, cuando hablamos de preeclampsia, hablamos de factores de riesgo y como solamente a través de historia clínica podríamos identificar la paciente con riesgo de preeclampsia. Pero la inteligencia artificial ha hecho que la sensibilidad y especificidad aumente hasta en un 95%, utilizando redes neurales profundas. Y a esto le sumamos que no nada más vamos a evaluar factores de riesgo, vamos a poder tener una ventana bioquímica de la paciente. A través de una muestra de sangre, evaluamos factor de crecimiento placentario, proteína asociada al embarazo, y lo sumamos a la determinación de arterias uterinas. O sea, en lugar de hacer una evaluación solo por historia clínica, le agregamos más variables. Por eso es un modelo multivariable. Ahora, ¿ustedes cómo creen que se va a comportar esto? Si nosotros solamente por historia clínica hablamos con 100 pacientes, de esas 100 pacientes, para preeclampsia, ¿cuántas solo por historia clínica detectaríamos para iniciar aspirina de su consulta? Como 30, más o menos. Pero si a ese ejercicio nosotros le agregamos factores bioquímicos y arterias uterinas, de esas 100 pacientes, ¿cuántas me van a salir con alto riesgo de preeclampsia usando todas estas variables? ¿Quién dice? ¿Quién dice 70? Por ahí. ¿Quién dice 50? ¿Quién dice 3? ¿Cuál es la respuesta correcta? 3. ¿Por qué? Porque si usamos estudios más avanzados, exacto, lo que vamos a hacer es reducir la intervención. No vamos a dar más aspirina, vamos a dar menos aspirina, pero de manera más
dirigida. Le vamos a dar aspirina nada más a tres, pero son a esas tres que de verdad lo necesitaban. Entonces, el modelo de tamizaje va hacia eso, a una selección más precisa de las pacientes. El uso de aspirina lo podemos hacer de manera estricta usando historia clínica y no está mal, pero agregar toda esta tecnología, todo esto que parece ciencia ficción, lo que hace es que la prueba sea mucho más específica y que demos la aspirina de manera más seleccionada. Así funciona el modelo de tamizaje. ¿Sí? Muy bien. Ahora, todo esto que estamos hablando de preeclampsia, el estándar continuo es detectar la proteinuria, realizar el flujo de arterias uterinas entre semana 11 y 14 para poder prescribir ácido fólico. Aquí lo que estamos viendo, lo que estamos detectando, ya es la manifestación de la preeclampsia. La proteinuria, pues el daño glomerular. El flujo alterado de las uterinas es la inadecuada invasión trofoblástica. Podemos ir antes, ¿sí? A través de el aumento genómico molecular, biomarcadores, el cociente tirosina quinasa soluble y factor de crecimiento placentario. Esta es una muestra de sangre que se realiza a las pacientes igual entre semana 11 y 14 y su sensibilidad y especificidad es todavía mayor que usar proteinuria o Doppler de uterino. ¿Cuál es la desventaja? Pues todavía la accesibilidad y el precio. ¿Cuánto creen que cuesta este factor de crecimiento y soluble y placentario? En promedio entre 3.500 pesos a 5.000, depende del laboratorio. No es una prueba todavía al alcance de todos, pero la competitividad de los laboratorios ha hecho que sea cada vez más frecuente y muy seguramente el precio se va a regularizar ya, a disminuir. Entonces, tomar en cuenta esto. Esto en 5 años va a ser de uso mucho más cotidiano. Tenemos que familiarizarnos con ello y aprender cómo interpretarlo. Estos marcadores nos sirven también como un valor clínico inmediato, porque si salen normales, tiene un alto valor predictivo negativo en pacientes con sintomatología ambigua. Aquí, por ejemplo, el gran imitador, lupus, una paciente con lupus activo, no tiene preeclampsia, es lupus activo, tiene proteinuria, tiene hipertensión, tiene edema. ¿Cómo vamos a poder diferenciar entre un lupus flare, entre un lupus activo o si tiene preeclampsia? A través de estos biomarcadores. Si salen alterados, el diagnóstico se inclina hacia preeclampsia. Si salen normales, hacia una reactivación del lupus. ¿Y eso qué? Pues en ese caso específico que estamos hablando, el tratamiento es completamente diferente. Si es una reactivación del lupus, la paciente es candidata a bolos de esteroides. Si es preeclampsia, se tiene que resolver el embarazo. Un tratamiento totalmente diferente y un pronóstico totalmente diferente para el bebé. Entonces, la utilidad de estos biomarcadores, ya la tenemos perfectamente documentada y debe ser ya algo que tenemos que integrar a nuestra práctica clínica. Muy bien. Parto pretérmino. O sea, para parto pretérmino tenemos escalas de riesgo, la de Papiernik-Verhauer, que hace un puntaje de factores socioeconómicos de historia clínica. Este tiene un bajo valor predictivo como herramienta única. El estándar de oro en este momento es la longitud cervical. ¿Cuál es su limitación? Que detecta cambios anatómicos tardíos. ¿Sí? Longitud cervical menor de 25 milímetros se considera cervix corto y la paciente es candidata a uso profiláctico de progesterona, 200 miligramos al día, y seguimiento de ese cervix. No es lo mismo un cervix de 24 milímetros a la semana 28 que un cervix de 5 milímetros a la semana 30. Y el cervix es dinámico. Por eso, si establecemos el diagnóstico de cervix corto y riesgo de parto pretérmino, no nada más es establecer la profilaxis, es darle un seguimiento. Ahora, ¿podemos ir antes? Sí. ¿Cómo? A través de la integración multiómica y lenguajes en modelos avanzados de lenguaje.
Aquí lo que hacemos es lo mismo que en preeclampsia, factores angiogénicos, pero esta vez hacemos secuenciación de RNA celular. Este identifica la inflamación y senescencia placentaria antes del acortamiento cervical hasta 4 semanas y tiene un área bajo la curva general de 0.89. Integramos tecnología, análisis de elastografía cervical y con esto podemos llegar a un impacto, precisión del 82% para una intervención profiláctica oportuna, progesterona o cerclaje. O sea, con una muestra de sangre vamos a poder identificar 4 semanas antes que un cervix se acorte. Igual, poco disponible, este sí es todavía más caro, entre 10,000 y 12,000 pesos y poco accesible, pero allá vamos. Cuando hablamos de diabetes, sabemos establecer un diagnóstico temprano a través de un paso, pero ya una vez que hacemos el diagnóstico de diabetes, ¿qué es lo que le decimos a nuestra paciente? Coma bien, use metformina y nos vemos en un mes. Está bien, pero debemos de tomar en cuenta que podemos iniciar un monitoreo continuo de glucosa a través de dispositivos como IMO, ¿sí? O el Stylus, que es el más común en nuestra población. El impacto clínico de estos dispositivos es una reducción de la variabilidad postprandial y menor prescripción de dosis altas de insulina farmacológica. Y el resultado es que previene de manera directa la macrosomía fetal. O sea, el uso de estos dispositivos usables también es algo que debemos de tomar en cuenta. Y cuando hablamos de monitoreo fetal, eh, debemos de tomar en cuenta que para realizar un tocodinamo, un estudio, un registro cardiotocográfico, o sea, la paciente tiene que estar en el hospital, ¿verdad? Y también estos registros presentan fallas frecuentes en la señal en pacientes con obesidad materna y solamente nos establecen una ventana de evaluación de ese bebé durante 20 minutos. O sea, los 20 minutos que estuvo conectado ese bebé está bien, tiene criterios normales, línea de base de 110 a 160, tiene buena variabilidad ya de las veces presentes, pero después de los 20 minutos ya se lo quitamos y la paciente se fue a su casa. ¿Cómo podemos asegurarnos que ese bebé está bien de manera más precisa? Pues integrando plataformas de monitoreo continuo. Hay muchas. Nuvo, Imbu, G, Novipatch, One, y cada una de estas puede vigilar de manera ambulatoria la actividad uterina, la frecuencia cardíaca fetal, y esto reduce los costos de hospitalización hasta en un 40%. ¿Sí? Dispositivos como este, ¿sí? Es un parche que establece alertas ante frecuencias cardíacas muy altas, frecuencias cardíacas bajas o inicio de actividad uterina. Las fronteras farmacológicas, o sea, también a nivel de fármacos hay nuevos horizontes. Si bien habíamos platicado el uso de los normotensores, en, a corto plazo, niveles, estudios fase 3 de pravastatina han demostrado que modula el desbalance angiogénico y revierte fenotipos hipertensivos placentarios. ¿Sí? Entonces, la pravastatina muy seguramente en los próximos 5 años se va a integrar como una de las herramientas farmacológicas para preeclampsia e hipertensión crónica en el embarazo y nuevos normotensores de M199, que es calicreína 1 recombinante, induce vasodilatación mediada por bradicilina sin exposición fetal directa, no cruza la barrera placentaria, entonces tiene bioseguridad fetal. Este también en menos de 5 años va a estar comercializado y disponible. Ahora, para la profilaxis de parto pretérmino, eh, es frustrante la falta de opciones que tenemos a nivel de tocolíticos y Ritvela es un antagonista del receptor de interleucina 1 y actúa reduciendo la inflamación intraamniótica subyacente al trabajo de parto espontáneo. O sea, este fármaco, esto todavía está en investigación, pero su mecanismo de acción no es quitar la contracción, es reducir la inflamación intraamniótica.
el 70% del trabajo de parto pretérmino se debe a coriamnionitis subclínica. Y si logra avanzar en las fases de investigación clínica, es sumamente prometedor. Eh, Terapias de rescate en preeclampsia grave precoz, aféresis del factor soluble de crecimiento placentario a través de una remoción extracorpórea selectiva del marcador antiangiogénico patológico para prolongar la gestación de forma segura. Antioxidantes mitocondriales. Todo esto todavía en investigación. Mucho más prometedor la aféresis de factor soluble placentario. Y para diabetes gestacional, otro horizonte farmacológico es la utilidad de insulina inhalada, sobre todo para mejorar la aplicación y la complianza del tratamiento. Muy bien. Ahora, ¿qué dice la ACOG y la Federación Internacional de Ginecología de todo esto que estamos platicando? Gobernanza clínica y ética digital. Que el enfoque de clínica aumentada solamente es un amplificador cognitivo, nunca un reemplazo del juicio clínico del especialista. Y debemos de luchar contra el sesgo algorítmico, ¿sí? Eh, Tenemos que establecer modelos que se adecúen a América Latina y considerar la privacidad de la telemedicina. Siempre la protección de biomarcadores secuenciados y métricas de fisiológicas de los dispositivos usuarios, o sea, la privacidad de todos estos dispositivos. El mandato de la COP, ¿cuál es? No cerrarnos a todas estas tecnologías y estas deben mejorar el acceso sin diluir la calidad ni calidez de la relación médico-paciente. Al final, ¿qué es lo esperable en este lapso de los próximos 5 años? Una gestante en el hogar con monitoreo remoto, que tengamos fenotipados digitales, riesgos de preeclampsia a nivel molecular, riesgos de parto pretérmino a nivel molecular, y que todos estos datos estén en una nube algorítmica, ¿sí? O sea, que estén disponibles las 24 horas para el procesamiento de los datos, que haya alerta en cada uno de estos datos, o sea, que el médico tenga disponibilidad a estos datos y si salen fuera de lo normal, esté enterado y aplicar intervenciones de precisión, terapias moleculares como pravastatina, DM-199 y ajustes conductuales en tiempo real. De esta manera, la evaluación deja de ser episódica y se convierte en una preservación proactiva y continua. La lista de verificación para el obstetra moderno. ¿Qué es lo que debemos de empezar a tener en mente? El cribado combinado, mantener el rigor de la flujometría Doppler, pero incorporar los biomarcadores. La logística y triage remoto, migrar de embarazos de bajo riesgo a esquemas de 6 a 10 visitas. El automonitoreo tanto de glucosa como monitoreo fetal. Y para pacientes con barreras geográficas, la evaluación estructural temprana, determinantes sociales antes de la semana 10 y la actualización farmacológica. Todo esto que acabamos de platicar, tenerlo en el radar en los próximos 5 años. De esta manera, el especialista moderno evoluciona de ser un gestor de protocolos reactivos, a apagar el fuego, a un integrador estratégico de datos moleculares, logística social y medicina preventiva. De esta manera, la madre y el neonato, arropadas por el sistema de salud a través de detección temprana e intervenciones oportunas. Y tomar en cuenta que la estandarización de toda esta vigilancia documentada en la norma oficial mexicana no es una carga administrativa, es el estándar médico más elevado para la erradicación de la mortalidad materno-infantil. Estos son nuestros 5 pilares: oportunidad, detección precoz, proactividad, una referencia dinámica y empoderamiento. Y el objetivo fundamental es reducir la mortalidad materna a través de una práctica clínica basada en la evidencia y centrada en lo humano. Muy bien, muchas gracias. Muy bien.
Gracias a todos. Entonces, sí tienen. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias por la ponencia y informativa y pues sí, para actualizarnos. La pregunta que yo tengo es, en los últimos años se han visto en varios estudios que también hay factores que afectan a la morbimortalidad materno-fetal, pero que son de origen paterno. Por ejemplo, creo que por allá había leído que también una edad paterna avanzada puede aumentar el riesgo de preeclampsia Ujú. o incluso en una mujer que sea multípara, si es el primer embarazo de una pareja nueva, eso también aumenta el riesgo. ¿Qué tan correcto es esto? Sí, ahí Gracias. eh, es importante la pregunta porque, o sea, también el factor paterno es parte de la dinámica familiar, ¿no? Se nos olvida que la, la, re- la, la combinación de dos cariotipos está formando este nuevo, este nuevo feto. Y sí, no hay un impacto de manera tan directa en relación a la primipaternidad, pero eh, en los estudios de manera, en los estudios de seguimiento se ha establecido que la mujer que ha tenido una relación a largo plazo con un hombre, pero se embaraza de otro, tiene mayor riesgo de preeclampsia. Sí, o sea, es, no es regla, pero es a nivel de inmunofenotipo, de alguna manera se acostumbra a ese intercambio genético. Pues cuando llega un factor externo y se embaraza, el trofoblasto no crece de manera adecuada y aumenta el riesgo de preeclampsia. No es regla, pero sí hay estudios episódicos. Muy bien. ¿Alguien más? Hola, doctor, buenas noches. Yo tenía una duda. O bueno, ¿cuál es la opinión que tiene usted con el uso excesivo de ácido fólico a dosis altas en mujeres que no cumplen los criterios que estaba usted mencionando, sobre todo para trastornos del espectro autista y para cáncer? Asociación de dosis Ujú. altas de ácido. Altas de ácido fólico en población que no necesariamente la necesita. O sea, Ujú. sí he visto como un uso indiscriminado de ácido fólico a dosis alta, o sea, en muchos pacientes que no tienen como criterios establecidos. Y de lo que he encontrado en algunas revisiones sistemáticas es que está asociado, o sea, en ley de dos, o sea, como disminución de trastornos del espectro autista en descendencia, pero en otras con incremento. Pareciera un factor que pudiera estar asociado a incremento de trastornos del espectro autista y con algunos cánceres. Ok. Es pregunta interesante. La verdad, no tengo la respuesta a la mano. Si me pasa la bibliografía, la revisamos con gusto. Pero ahí es muy buena oportunidad para recordar los criterios de uso de ácido fólico, ¿no? O sea, no usarlo de manera restricta a dosis altas, solamente en casos eh, que cumplen los criterios, sobre todo diabetes tipo 2 descontrolada, pero en población general o la hiper o el uso excesivo del ácido fólico, no lo había revisado como factor de riesgo para eso. Entonces, es pregunta interesante y ahí me comparte los artículos para una segunda vista. Sí, gracias, doctor. Todos los días se aprende. Ya me puse en aprietos. Doctor, buenas Hola, noches. Muy interesante su ponencia y yo tengo una duda. Por ejemplo, pacientes alérgicos al ácido acetil salicílico, ¿ahí qué les indican? calcio, Calcio nada más. sí. O sea, sí, sí, lo ideal es la aspirina, pero si la paciente
es alérgica, no lo tolera, calcio sería nuestra segunda línea de acción. No tiene la eficacia de la aspirina, pero tiene una reducción de riesgo de 35 a 55%, entonces no es menor. El calcio sería nuestra herramienta. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, En, gracias. De los socios que se encuentran en Zoom, voy a hacer solamente una pregunta por cuestiones de tiempo. Menciona la doctora Carla Ramos, una paciente con el índice de pulsabilidad de las arterias uterinas anormal, en la cual se le dejó ácido acetilsalicílico, pero presentó gingivorragia y equimosis con biometría PFH y tiempos normales. En medio privado le suspendieron el ácido acetilsalicílico y en el IMSS le indicaron que la continuara. ¿Cuál sería la mejor opción? No, hay uno de los factores de riesgo, una de las reacciones adversas, son síntomas de hemorragia gingival, incluso hemorragia gastrointestinal también puede estar presente. Si en la balanza de riesgo-beneficio es mejor suspenderlo y establecer medidas de segunda línea como el calcio. Sí. Ok. Muchas gracias, doctor.